Bueno, vamos a hablar de una función f con dominio en la superficie, imágenes reales, ¿sí? Entonces la idea es que tenemos una superficie S y una función f que va a parar a los reales. ¿Sí? Esto vamos a ver muchos ejemplos. Eh, por supuesto que el concepto de función es súper amplio. Nos interesa en este caso particular hablar de cuando una función es diferenciable. Nosotros no podemos hablar de diferenciabilidad usual. ¿Por qué? Porque el dominio no es un abierto ni de R2, ni de R3, ni de ningún Rn, sino que es una superficie. ¿Sí? La superficie se parece más a un cerrado que a un abierto, ¿no? De hecho, la esfera es una superficie cerrada, el toro es una superficie cerrada. No así, por ejemplo, un disco que tiene el bordecito abierto. Esto no es un conjunto cerrado. Pero bueno, nuestras definiciones de diferenciabilidad las hacemos sobre abiertos de red, entonces hace falta una definición. Bueno, vamos a decir que f de una superficie en S se dice diferenciable en un punto P de la superficie si existe una carta U, una carta X, tal que P pertenece a XU, o sea que cubre a P, y la composición de F con la carta es infinito, en un punto, en X a la menos 1 de P. O sea que si nosotros tenemos acá un punto P y queremos que esta función sea infinito acá, necesitamos encontrar una carta X que la carta cubra al punto P. Esta es la imagen de la carta entonces. Y entonces la composición resulte una función, entonces esta va a ser la composición X compuesta con F, ¿sí? Esto resulte en el punto inverso de P, entonces este es Q, que es X a la menos 1 de P, que entonces esta función que conseguimos decomponer acá, en este punto sea diferenciable. Entonces eso nos garantiza la diferenciabilidad en P. Y decimos que entonces toda la f es diferenciable, se dice que f es diferenciable si lo es en todo punto. Bien. Entonces veamos primero algún ejemplo. Y enseguida vamos a ver cómo el hecho de que encontremos una carta, en realidad con cualquier carta que probemos tiene que pasar. Entonces, una función que es muy utilizada es la función altura. ¿Sí? La función altura de cualquier superficie, es la que nos da x y z, que nos da la coordenada z. ¿Sí? Entonces, esta es una función muy sencilla que nos da la altura de donde estamos parados. Si un punto acá, bueno, ¿a dónde va a ir a parar entonces? ¿Sí? Si acá está el 0, por ejemplo, entonces este punto va a ir a parar a su altura. Entonces, esta es, por ejemplo, la curva de nivel de todos los puntos que van a parar acá. Bien. Entonces todas las imágenes inversas, por ejemplo, de estos son meridianos o el polo norte y el polo sur, ¿sí? Que sería este va al 1 y este, por ejemplo, va al menos 1. Bueno, ¿es diferenciable entonces? Bueno, entonces necesitamos componer con cartas. Si nosotros excluimos de un primer análisis a los polos, ¿sí? Y a este meridiano,
podemos tomar cualquier punto fuera de, digamos, de este meridiano y los polos, y entonces probar con la carta que es la de las esféricas, ¿no? Tita Phi, que ni siquiera la voy a escribir mucho, me acuerdo que terminaba seno de Phi. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo que hacer es componer F compuesta con esto. Y ver si esto es C infinito en la imagen inversa que tenga este punto. Cuando entonces hacemos la composición, F, ¿qué es lo que hace? Agarrar la última coordenada. Entonces la última coordenada es esto. Entonces la función simplemente es seno de phi, que entonces siempre esto es claramente una función C infinito. Entonces cualquier punto que hayamos tomado, para cualquier punto que hayamos tomado, la cosa funciona. No me tengo que preocupar por la imagen inversa porque para todo el dominio de la carta andamos bien. Si nosotros ahora queremos este meridiano, bueno, esto sabemos que este meridiano se puede cubrir rotando un poquito la parametrización, ¿sí? Eso no es interesante, pero quedaron los polos. Así que los polos sí no se pueden cubrir utilizando esta carta. Entonces ahí necesitamos pensar en otra carta que cubra la esfera. Bueno, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nos está preocupando el polo norte? Hagamos X y la carta que es X y raíz de 1 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Bien. Entonces, la pregunta es, bueno, este punto P, el polo norte, ¿quién es el Q? ¿Quién es la imagen inversa del polo norte? Para estar en el 0,01 necesito 0,01, o sea, el 0,0. Sí, entonces me tengo que fijar si esta función es diferenciable, si la composición ahora de esto compuesto con f, en xy, que no es otra cosa entonces que esta función, es diferenciable. Y esto, claro que es diferenciable, en el 0,0 no tiene problemas. En donde esta función tiene problemas es cuando lo de adentro vale 0 por la raíz. Entonces en el 0,0 esto vale 1, estoy lejos de tener cualquier problema. Entonces es diferenciable en este punto, y por supuesto en realidad es diferenciable en cualquiera, porque el dominio de esto es abierto, no incluye a los valores donde esto asume el valor 1, que serían justamente los bordes. Entonces no hay ningún problema. Y así, bueno, si le ponemos un menos, acá estamos cubriendo el polo sur, y entonces ya cubrimos todos los puntos, entonces es diferenciable. En todos los puntos, entonces es una función diferenciable.